hay un tema muy importante del que queremos conversar con ustedes. Y tiene que ver con la salud, tiene que ver con la salud mental, con la salud física, con la vida, con el bienestar en general. Fíjese que Santiago, en las zonas más pobres o con menos recursos, solo tienen menos de 3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Lejos, muy lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que pide un estándar o da un estándar, recomienda un estándar de 9 metros cuadrados por habitante. Y en las zonas más pobres de nuestro país, solo 3 metros cuadrados tienen disponibles de áreas verdes. Para conversar de este tema, de sus alcances, vamos a conversar de inmediato con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por conversar una vez más con nosotros hoy en la radio. Hola Ángeles, qué bueno estar conversando con ustedes. Recién estabas tirando harta energía. Qué mejor energía que tener áreas verdes para que la gente haga deporte y pueda movilizarse en bicicleta y renovar su fuerza. ¿Ah? Sí, pues. Pero esa realidad a veces es bastante asimétrica en la región metropolitana. Y tal como tú decías, hay lugares donde hay menos de 3 metros cuadrados por habitante en áreas verdes y hay otros lugares donde te encuentras con sobre 20 metros cuadrados por áreas verdes. Entonces, el poder hacer una ciudad más inclusiva es un tremendo desafío y a eso queremos invitar nosotros también como Fundación San Carlos de Maipo. Sí, oye Marcelo, mira, a mí me tocó muchas veces reportear este tema, fíjate, cuando en distintos medios de comunicación y uno veía realidades que de verdad que eran sorprendentes. O sea, se iba a un municipio, a una localidad en donde había menos recursos económicos y no habían ni siquiera juegos infantiles. Y los juegos que habían estaban destrozados, estaban oxidados, no eran de estos plásticos que hay en otras zonas o que actualmente ya son más comunes de ver. Pero estaban oxidados, estaban rotos y todo, y la gente, los niños fundamentalmente no tenían dónde jugar. Y uno de los grandes trabajos que hacían las juntas de vecinos era precisamente reforzar estos espacios con canchas sintéticas, en fin. Ahora mi pregunta ¿es porque no hay recursos para mantener una plaza o las áreas verdes, o en definitiva no está la voluntad de hacerlo porque las prioridades son otras? ¿A qué voy con esto? Porque obviamente uno podría entender por lógica que, claro, entre las lucas, de todo un poco, pero una plaza, los juegos infantiles, los plásticos que hoy día son populares ya en gran parte de las comunas, no necesitan mayor mantención. Entonces la inversión tal vez es un poquitito alta, pero finalmente la utilidad que genera es muchísima mayor. Mira, nosotros hemos ido trabajando en eso como Fundación San Carlos de Maipo, ya hemos hecho todo un trabajo en el eje de las perdices, en Tobalaba. Hoy día ya estamos avanzando en el Mapocho 42K, generando estándares de ciclopaseos que básicamente atraviesan 8 comunas con distintas realidades. Y es cierto lo que tú dices, o sea, muchas de las veces la inversión inicial, pero también los costos de mantención son importantes. Y te encuentras con que en general los municipios no cuentan con esos recursos para mantener las áreas verdes. Y muchas veces esas áreas verdes han sido mal planificadas y son áreas verdes que son consumidores de altos recursos hídricos y los costos de mantención a veces hacen imposible que se logre tener estándares de calidad cada vez más adecuados. Entonces, un poco lo que se ha ido avanzando y se ha ido reordenando en la política pública ha sido ir pensando en cómo vamos haciendo áreas verdes, pero las vamos haciendo también en consideración a los costos de mantención y cómo vamos también generando o integrando distintas modalidades de uso. Es decir, no solamente circunscrito a un tipo de área verde o no solamente circunscrito a un uso específico. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho la apuesta por promocionar, por llevar adelante los ciclopaseos, que son ciclopaseos que integran en el borde de los canales una ruta de ciclovía, pero también incorporan áreas verdes donde pueda pasar la familia, puedan pasar peatones, puedan integrarse a otro ritmo de la ciudad. Entonces, un poco el desafío ha sido que se ha ido entendiendo paulatinamente la necesidad de conciliar costos de mantención por un lado para que sean viables, los usos diversos y por supuesto que también comprometer a la ciudadanía con el cuidado de esas áreas verdes. Con el tener ese sentido de propiedad tan relevante que finalmente hace que las cosas se mantengan. Sí, pero a ver, lo pregunto desde la ignorancia. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, ¿son áreas verdes, es pasto, son árboles o
basta como considerar área verde un espacio que esté bien iluminado y que, aunque sea tierra o arenilla, o estos pastelones de plástico que hoy día se instalan de esto como sintético, pero que tengan juegos, que tengan banqueta, permiten en el fondo a la gente compartir una instancia mucho más agradable del entorno que viven habitualmente. ¿Basta con eso o es necesario tener pasto y árboles, que son lo que más implica un gasto de mantención? No, hay distintas dimensiones. Están obviamente las que están asociadas al espacio público, que son necesarios, porque evidentemente la gente necesita tener espacio para recrearse, para socializar, etcétera. Por supuesto que también el estándar respecto de el área verde no solamente está asociado a metros pastos, sino que también está asociado a árboles, está asociado a la recuperación de oxígeno, está asociado a un montón de otros elementos que permiten ir contribuyendo también a que el medio ambiente esté en condiciones adecuadas para que tú puedas realizar actividad física, etcétera. Entonces es un conjunto armonioso de factores donde el espacio público, la arborización, el tener también espacios recreativos van a ir permitiendo que tú le saques el mayor provecho a esos metros cuadrados que, como es un estándar, a veces nos desvía la atención en pensar que aquí hay que hacer más metros versus metros de mejor calidad. Y un poco el enfoque está en poder conciliar todos aquellos elementos que permiten la socialización, el deporte, la recreación y la seguridad. Cuando uno tiene esos elementos conjugados, por supuesto que va mejorando la calidad de vida de las personas porque aumentan la frecuencia de uso de esas áreas verdes. De nada te sirve tener áreas arborizadas, pero muy impecables si son inseguras, o si finalmente se transforman en un costo prohibitivo para el municipio que termina transformándose en sitio de eriazo o acumulándose basura. La verdad es que esto es un conjunto, es un sistema que tiene que ser perfectamente equilibrado, y que lo más importante de esto es poder contribuirlo y construirlo con la comunidad y con las personas que son precisamente los que se van a apropiar de ese espacio. Si uno no le da la vocación territorial que tiene ese espacio termina degradándose. Nosotros lo hemos visto porque la Fundación San Carlos de Maipo partió tapando los canales donde habían algunos trazos de degradación de esos canales, donde se tiraba basura, donde ¿Y qué es lo que pasaba? Nosotros tapábamos esos canales, hermoseábamos, y al poco tiempo, finalmente, si alguien no los cuidaba, terminaban deteriorándose. Entonces decidimos nosotros con la Fundación de estar trabajando en ver cómo hacer mecanismos que permitieran que los vecinos sintieran suya esa área, se hicieran responsables con las organizaciones de vecinos, etcétera, entendiendo que ellos no tienen la responsabilidad o el costo económico, pero sí la necesidad de cuidar esas áreas, de protegerlas, sentirlas propias. Nosotros estamos hoy día apostando a consolidar un área, un anillo verde metropolitano que se une a través de los canales, a través de los parques, que dé áreas verdes a la periferia más empobrecida, a esa periferia que pasa por la ribera del Maipo, por ahí donde está los Bajos de Mena, o la que pasa en el Canal del Carmen, donde cuando pasamos por Huichuraba, cuando pasamos por la Pincoya. Es decir, a esa periferia que muchas veces lamentablemente la hemos desplazado también en las oportunidades y hemos aumentado sus niveles de exclusión. Nosotros creemos que se puede rescatar esa periferia cuando en la medida que nos ponemos todos en estos elementos de planificación urbana que hoy día existen. Tú te preguntabas por el tema de las lucas, si el tema era plata. Sí. Bueno, hoy día está el Plan Santiago Verde, el Plan de Cerro Isla y Microbasural, el Plan de Parque Urbano, el Plan Maestro de la Ciclovía, el Plan Maestro de Aguas Lluvia, el Plan de Concesiones Urbanas, el Plan de Recuperación de Barrios, es decir, una planificación que si la ponemos en orden y la ponemos en servicio a revalorizar la periferia, nosotros vamos a estar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de millones de habitantes. Más de 2,5 millones de personas tienen que viajar cotidianamente a sus trabajos más de 2 horas. Viven en la periferia y en zonas degradadas. Si somos capaces de articular la política pública, vamos a dar una nueva respuesta hacia ello para que esa realidad cambie. Sí, otra de las cosas que afecta a gran parte de esta población finalmente es que tampoco tienen ciclovías y son las personas que más se movilizan en bicicleta por un tema de costo, por ahorrar muchas veces la locomoción. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Porque se habla tanto de las ciclovías, de que hay que mejorar la calidad de vida de las personas, que hay que mejorar la condición de salud y todo, pero si uno se mete a Santiago Pedaleable, esta organización, en donde están demarcadas las ciclovías a través de
de un color verde en el mapa de Santiago, uno ve que las zonas que son periféricas o las comunas que tienen menos recursos es la que menor cantidad de ciclovías tiene. Y si tú te das cuenta, todas estas grandes construcciones que se hicieron para los corredores para el Transantiago y todo, ninguno contaba con ciclovías. No. Ninguno. No, entonces mira, tú decís, la autoridad, claro, por un lado dice una cosa, pero por el otro hace otra. Lo que pasa, Ángeles, mira, hay más de casi 250, casi 300 kilómetros de ciclovía hoy día en la región metropolitana. Faltan muchos kilómetros conectores de esa ciclovía, y tal como tú dices, hacia la periferia, hacia la zona poniente, es donde menos posibilidades tenemos de encontrar esos conectores. Nosotros particularmente estamos haciendo una apuesta como Fundación San Carlos de Maipo, uniendo 165 kilómetros de conectores a través de los ejes de Tobalaba, Las Perdices, la Quebramacul, el Sajón de la Guay y el Mapocho 42K. Hay más de 900 kilómetros de ciclovías proyectados en el plan de ciclovía. Pero ¿qué es lo que es importante en una ciudad? Porque esto no se va a resolver con tener más ciclovías. Uh-huh. El viaje promedio de ciclovía, o sea, el viaje promedio en bicicleta son 10, o sea, el viaje promedio diario en Santiago son 10 kilómetros. Tú comprenderás de que no toda la gente puede viajar en bicicleta 10 kilómetros. Y en la práctica eso es mucho más grande el promedio cuando tú te vas refiriendo hacia la periferia. Entonces, ¿qué es lo esencial en esto? Que tenemos que tener un sistema de transporte que sea multimodal, que tengamos la posibilidad de pequeños trayectos en bicicleta, que tú pudieras llegar al metro o que pudieras llegar a una estación de buses, poder dejar tu bicicleta, subirte a una micro, poder llegar a tu trabajo, caminar un poco, etcétera. Entonces, tiene que haber una combinación. La única estación intermodal hoy día que existe, que es de más o menos relevancia, es la de La Cisterna, donde se mueven más de 100.000 personas. Sí, pero tampoco tiene ciclovías para llegar. Tampoco tiene ciclovías para llegar. Tampoco tiene, exactamente. Entonces, ¿cuál es el gran déficit que hoy día tenemos? Cuando hablamos de ciclovía, estamos hablando del 7, el 8% hoy día de los viajes que se realizan diariamente en Santiago, poco menos de 1 millón de viajes. Entonces, en la práctica, si tú miras ciudades como Londres, donde casi el 18% es a través de ciclovía y donde lo juntas con el peatón, al final terminas haciendo que el 40% de los viajes son entre peatón y ciclovía, hay un tremendo potencial de aumentar la diversificación de viajes con las bicicletas, pero se necesita una ciudad multimodal, se necesita que el metro pueda llevar las bicicletas, se necesitan estacionamientos donde tú puedas dejar las bicicletas, se necesitan vías compatibles para que tú puedas viajar de manera segura hasta esos puntos, a esos nodos de transporte. La solución no es la bicicleta, es deseable, es ojalá que se vaya aumentando la participación, pero no basta con eso. Tenemos que fortalecer el transporte público y tenemos que hacerlo eficiente, intermodal, con la capacidad de poder hacer que toda la gente que está viajando pueda combinar distintas modalidades de transporte. Bien, sí, difícil tema, porque ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, pero mira, yo creo que aquí uno en general, cuando en especial los primeros días de marzo y ve el tráfico ya permanente, empieza a venir la desesperación. Pero hay buenas noticias en orden a que hay mucha gente que está pensando esto. Hoy día venimos saliendo del Foro Mundial de la Bicicleta, un encuentro pero extraordinario, convocado por organizaciones de la sociedad civil, ejecutado por organizaciones de la sociedad civil, que nace una experiencia terrible que fue en Porto Alegre cuando en un accidente se embistieron a un montón de ciclistas y eso se resignificó y se dijo, mira, no queremos más violencia en el transporte, queremos transformarnos en un sistema amistoso con la ciudadanía, donde haya poder de la ciudadanía para cambiar esta realidad. Yo creo que esa es la buena noticia. La buena noticia es que existe un Mapocho 42K que está uniendo 8 comunas, que está transformando la ciudad, que está transformando el estándar de ciclovía. La buena noticia es que hay gente que está consciente de que tenemos que mejorar la calidad de vida de la periferia. Hoy día cada vez más estamos convencidos de que la realidad que tenemos que transformar lo podemos hacer si tenemos liderazgo, si tenemos una clara conciencia de que existen las herramientas de planificación urbana y tenemos que buscar en esos espacios la capacidad de construcción de nueva infraestructura, pero que realmente beneficie a la ciudad más inclusiva, la ciudad que ha dejado en los márgenes a las comunas más pobres, la ciudad que ha dejado en los márgenes a las comunas que hoy día no disponen de una ciclovía, no disponen de áreas verdes y que urgente necesitan el poder integrarse al desarrollo de la ciudad. Sí, sin duda. Mira, fíjate que hay gente que al tiro sale
en favor o en contra de esto de mejorar la calidad de vida a través de las ciclovías, a través de las áreas verdes y todo. Y claro, y los ciclistas terminan siendo los malos de la película porque no respetan la velocidad, porque no respetan a los peatones, porque andan por la vereda y todo. Y entra cuando todos deberíamos ir, digamos, en la misma línea, finalmente como que empezamos a pelear por cosas tontas y nos quedamos entrampados en este tipo de discusiones, de que si son respetuosos o no, si se respeta la velocidad, si están los espacios, cuando deberíamos preocuparnos en el fondo de cómo ir mejorando, lo que decías tú, de ver el lado positivo de lo que se está haciendo, poco pero se está haciendo. Mira, yo te pongo un solo ejemplo. Muchas veces nos ponemos en este antagonismo de los autos o las bicicletas. El construir ciclopaseos en torno a los bordes de canal no compite con nadie. Chipo. No le estamos quitando ni espacio ni a los autos, ni estamos quitando el espacio a los peatones. Es un espacio que hoy día no estaba ocupado y que se está transformando y se está revitalizando la ribera de los ríos, los bordes de los canales. Si nosotros vamos descubriendo esa riqueza que hay en la ciudad y la vamos transformando con el diálogo participativo y constructivo de la comunidad, nos vamos a ir dando cuenta que tenemos la solución en nuestras manos. Sí, sin duda. Eso es lo notable de un foro como el Foro Mundial de la Bicicleta, que ha hecho dialogar a las personas en torno a ideas totalmente distintas, quizás disruptivas en algunos casos, pero que finalmente logra converger en soluciones de carácter ciudadano, y eso es muy importante para darle sostenibilidad a lo que vayamos desarrollando y pensando cómo será la ciudad en los próximos años. Sin duda. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, gracias como siempre por haber estado hoy en la radio con nosotros. No, muchas gracias a ti, Ángel, y un saludo a todos. Igualmente, gracias. Que estés bien.